Muy buena noche tengan todos ustedes. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco les da la más cordial bienvenida a esta sesión correspondiente al martes 25 de junio de 2024. La conferencia que hoy tendremos se titula Paisajes sonoros para la restauración, que estará a cargo de nuestro invitado, el maestro Giovanni Curiel Balzaretti, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y a nombre del maestro Alberto Ortega Solís, presidente de esta institución, y en el marco de las actividades emprendidas por la Academia de Ciencias Biológicas Agropecuarias que coordina el doctor Curiel Ballesteros, agradecemos la presencia de todos ustedes y de aquellas personas que nos acompañan por la vía virtual a través de las redes sociales. Bienvenidos todos y cedo el uso de la voz al geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez para que proceda con los puntos subsecuentes del orden. Buenas noches a todos. Me permito presentarles a quienes nos acompañan en el presidio. Lo encabeza el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, vicepresidente de esta institución. El maestro Giovanni Curiel Balzaretti, conferencista invitado en esta ocasión, y su servidor, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general. A continuación, daré lectura a la síntesis curricular de nuestro ponente. El maestro Giovanni Curiel Balzaretti es maestro en Educación y Expresión para las Artes por la Universidad de Guadalajara, licenciado en Diseño Industrial por la misma universidad, miembro asociado de la Academia Mexicana de Ciencias de Artes y Ciencias Cinematográficas, profesor de la asignatura Música en el Cine y Apreciación Musical en la licenciatura de Artes Audiovisuales del Departamento de Imagen y Sonido del CUAD de la misma universidad. Del 2012 a la fecha ha compuesto la música original de más de 20 cortometrajes y largometrajes nacionales y extranjeros. En el 2020 fue nominado al Premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, al Premio Diosa de Plata, otorgado por la AC PECIME, en la categoría Mejor Música Original por la película Asfixia 2019 de la directora Kenia Márquez. En el 2018 fue nombrado a Mejor Música Original por el cortometraje animado Cerulia de la directora Sofía Carrillo en los premios Quirino 2018 en Tenerife, España, y en el 2017 obtuvo el premio a la Mejor Música Original por este mismo trabajo en el marco del Festival Ferratum 2017. En los últimos años ha dado talleres de musicalización cinematográfica en distintas ciudades del país y ha tenido distintas exposiciones museográficas explorando diversas disciplinas artísticas como la fotografía, video y el collage. Como formación musical ha estudiado violín, guitarra clásica, guitarra flamenca, sitar y música clásica del norte de la India, entre otros instrumentos como el oau árabe, el caen tailandés, canto armónico, gutural, piano y percusiones. Como proyectos musicales desde 2003 al 2022 formó parte del grupo de fusión y world music Radair. En el 2010 formó parte del dueto Dea Beat, proyecto en el que fusionaba música e instrumentos de la India y Medio Oriente con música electrónica. En el 2012 formó parte del trío de indie rock pop Festway. En el 2019 lanzó su primer trabajo como solista firmado bajo el nombre de Giovanni. En el 2022 formó parte del proyecto Fusión y World Music Sunday. Con estos proyectos ha tocado en distintos recintos y festivales a lo largo de la República Mexicana y fuera de México, como Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, España, Portugal, Francia, Alemania e Islandia, al cual cedo el uso de la palabra. Por favor, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los invito, si gustan trasladarse. Voy a hacer uso de proyección y video. Y bueno, quiero agradecer muchísimo a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, a su presidente, a su vicepresidente, a su secretario,
y en especial también al doctor Arturo Curiel Ballesteros por la invitación a formar parte de este programa del Día Mundial del Medio Ambiente en este mes de junio, y es un honor para mí estar con ustedes esta noche hablando sobre el paisaje sonoro para la restauración. Paisaje sonoro para la restauración. Para comenzar quisiera presentarles al creador de este término, paisaje sonoro, a quien acuñó este término en los 70s, Murray Schafer, canadiense, quien nació en 1933, murió hace 3 años, en 2021. Él acuñó este concepto de paisaje sonoro en la década de los 70s para referirse a las grabaciones de sonidos medioambientales que nos permiten apreciar la densidad sonora de un lugar determinado. Murray Schafer fue compositor, catedrático, pedagogo musical, ecologista, artista visual y autor de diversos libros como El paisaje sonoro y la afinación del mundo. En 1974 realizó la grabación de los sonidos más emblemáticos de su país natal, de Canadá, como parte del proyecto World Soundscape. Creó una fundación donde de repente comenzó a involucrar a personas, visitantes, para integrarse de alguna manera a experiencias significativas en el entorno, en el medio ambiente, y a partir de esto trabajar cuestiones de conservación y de restauración. Hay un par de preguntas iniciales, un par de reflexiones. ¿Cuál es la relación que existe entre el hombre y los sonidos de su entorno? ¿Y qué sucede cuando estos sonidos cambian? ¿Cómo nos influyen? ¿Qué es lo que sucede en términos físicos, en términos emocionales, en términos anímicos? En nuestra vida diaria estamos en continuo contacto con distintos sonidos, sonidos que caracterizan nuestro medio ambiente. Ahora estamos acostumbrados a ir por la vida oyendo sin detenernos a escuchar, a una escucha activa, una escucha consciente. Aquí es donde entra esta parte de la contaminación acústica. La contaminación acústica se da cuando el hombre no escucha con atención, y los ruidos son aquellos sonidos que aprendemos a ignorar. Estos sonidos que al no ser significativos pasan desapercibidos en nuestro día a día. Quiero poner un ejemplo, el cual estamos familiarizados todos nosotros que vivimos en una gran ciudad como lo es Guadalajara. Este primer paisaje sonoro está lleno de elementos que por lo general aprendemos a ignorar, aprendemos a vivir con ellos. Elementos sonoros que podrían ser considerados de alguna manera contaminación auditiva. Esto fue grabado en el viaducto Miguel Alemán en la Ciudad de México. Una de las principales vías de la Ciudad de México, que corre entre Oriente y Poniente en ambos sentidos. Fue grabado un viernes alrededor de las 8:30 de la noche desde el andador que se muestra justo aquí. Un andador que se hizo hace 2 administraciones para que las personas que viven en este punto de la ciudad, que está entre la colonia Condesa y la colonia del Valle Norte, pudiesen tener calidad de vida de alguna manera, ¿no? En este espacio donde pueden correr, donde pueden hacer ejercicio. Y lo pongo como ejemplo, como un ejemplo extremo.
e iniciando con esto que mencionaba, que está relacionado con la contaminación auditiva y una serie de elementos que aprendemos a ignorar. John Cage, en los años 50, declaró que la música es sonido, los sonidos que nos rodean, estemos dentro o fuera de un auditorio. Eso lo dijo cuando creó su concierto 4 minutos con 33 segundos en los años 50. John Cage fue músico, fue filósofo, fue compositor y fue uno de los precursores de lo que hoy conocemos como la música electrónica, la música electroacústica, y uno de los primeros compositores que empezó a trabajar con instrumentos musicales, interviniéndolos y tocándolos de forma poco convencional. Este concierto, 4 minutos con 33 segundos, consistía en llegar a un auditorio, sentarse frente al piano, abrir el piano y permanecer 4 minutos con 33 segundos en completo silencio, lo cual generaba incomodidad entre la audiencia. Empezaban a sonar como la gente se movía en su butaca, algunos se levantaban, algunos tosían, y realmente lo que él estaba buscando que se experimentara como audiencia era precisamente este paisaje sonoro que se generaba en el auditorio, en ausencia total de música. De esta manera también Murray Schafer considera el mundo como una composición musical macroscópica y nos lleva a esta pregunta: ¿es el paisaje sonoro del mundo una composición indeterminada que no controlamos, o somos nosotros sus compositores e intérpretes los responsables de dotarlo de forma y belleza, en el mejor de los casos? Con el término paisaje sonoro nos referimos a cualquier campo de estudio acústico. Un paisaje sonoro puede ser una composición musical, puede ser un programa de radio o un entorno acústico, sea cual sea, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Podemos estudiar un paisaje sonoro a partir de aislar un entorno acústico. Sin embargo, esto va a ser completamente subjetivo. No es como una imagen. Somos seres, los seres humanos, más que nada visuales. Y cuando hablamos de sonido, de un entorno acústico o de un paisaje sonoro, se vuelve subjetivo. Cuando vemos una imagen, si tomamos una fotografía de mí aquí, es indudable que hay una persona de 1,90 m, de pie, situado del lado derecho, hay una pantalla central, estoy vestido de cierta forma, ciertas características. No hay mucho que interpretar, es completamente literal. En el caso de la música, en el caso del paisaje sonoro, en el caso de muchas disciplinas artísticas, no lo es así. Entonces, mucho se da a partir de la libre interpretación, mucho se da a partir de los referentes que podamos tener y de la relación que vayamos construyendo con estas obras, con estos sonidos, hablando también de los estados anímicos que nos pueden producir y generar, que es a partir lo que generamos, a partir de esto generamos una relación con ellos y los valoramos o no. Su paisaje sonoro consiste en acontecimientos escuchados, no en objetos vistos. Ahora bien, los estudios de paisaje sonoro se sitúan en la frontera entre ciencia, sociedad y artes. Voy a contextualizar un poco en estas tres áreas para poder tener la imagen completa de lo que quiero compartir con ustedes respecto al paisaje sonoro. De la acústica y la psicoacústica aprendemos sobre las propiedades físicas del sonido y el modo en que el sonido es interpretado por la mente humana. Aquí hay 4 elementos rápidos: altura, duración, intensidad y timbre. Física básica. Si hablamos de altura en el sonido, la altura depende del número de vibraciones por segundo que hay en esta fuente sonora. Y esto nos va a ayudar a determinar los sonidos agudos de los sonidos graves. La duración tendrá que ver con el tiempo que permanecen este sonido en vibración. Y la intensidad tiene que ver con la fuerza con la que es producido ese sonido, ese volumen. Aquí lo que me parece más interesante es la parte del timbre.
El timbre es lo que nos ayuda a diferenciar o a reconocer las fuentes sonoras y tiene que ver evidentemente con la contextualización y con nuestra relación con estas fuentes sonoras. De aquí, si hablamos de música y de instrumentos musicales, realmente los timbres es lo que nos ayuda a diferenciar un piano de un sintetizador o de un clavecín o de un órgano, una guitarra acústica de una guitarra eléctrica, una voz masculina de una voz femenina, un barítono de un contratenor, un cello de un violín o de un contrabajo, un arpa de un sitar de la India, de una vihuela o de una jarana. El timbre tiene que ver con el reconocimiento de las fuentes sonoras. En el caso del paisaje sonoro, vamos aprendiendo cómo suena la lluvia, cómo suena una tormenta en relación a una lluvia, cómo suena una cascada, cómo suena un río, cómo suena un trueno, cómo suena el aire en fricción con la copa de los árboles. Tiene que ver con una contextualización y el reconocimiento que vamos a tener de los distintos elementos sonoros al escuchar un paisaje sonoro tiene que ver con la relación que vamos generando con estos entornos y el reconocimiento que podemos tener o no de las fuentes sonoras. De la sociedad aprendemos que el hombre se comporta ante los sonidos, cómo se comporta el hombre ante los sonidos y cómo estos afectan y cambian su comportamiento. Estar bajo distintos sonidos nos puede inducir a diversos estados emocionales. Estar una hora en el tráfico, en el viaducto Miguel Alemán, o aquí un viernes también a las 8:30 de la noche en Lázaro Cárdenas, con esta contaminación sonora bajo estos paisajes sonoros, productos de alta circulación, de alta concentración de autos, de tráfico, evidentemente nos induce a un estado emocional determinado. Si tenemos la suerte de tener un auto con equipo de sonido, podemos subir las ventanas y generarnos nuestro propio entorno sonoro que nos dé calma, es un poco más llevadero. Y esto de alguna manera también se demuestra con condiciones físicas y anímicas. Los sonidos también nos pueden generar sensaciones de novedad y de sorpresa, ¿no? Precisamente cuando uno es pequeño y por primera vez escucha truenos en una tormenta violenta, uno reacciona de forma física a estas sorpresas, a estos sonidos desconocidos. O también de forma positiva, cuando uno está en entornos donde de repente uno puede escuchar ciertos cantos de aves que a uno le generan bienestar, que a uno le generan satisfacción. Hay ciertos estados emocionales, condiciones físicas y anímicas a los cuales somos inducidos. Hablando de las artes, concretamente de la música, aprendemos que el hombre crea paisajes sonoros ideales para esa otra vida, la vida de la imaginación y la reflexión psíquica, ¿no? Hablando entonces de la música como tal, ¿no? Como expresión artística, ya que la música forma parte de nuestros paisajes sonoros, ¿no? Entonces la música en la sociedad tiene distintas funciones. La función expresiva y comunicativa, que es la parte más literal de la expresión artística o la expresión musical, en especial cuando lo que escuchamos tiene un mensaje directo, contiene líricas, ¿no? donde el mensaje es directo, ¿no? Hay una función de entretenimiento, que es cuando uno asiste a algún concierto, a una ópera, a un recital, una función del goce estético, que esto es simplemente sentarse y disfrutar de un ambiente sonoro que nos genera un bienestar. Llegar a casa, poner ciertas músicas que acompañen nuestra estancia y eso nos genera un bienestar. Hay una cuestión de respuesta física, esto es instintivo, esto es primitivo. Desde que somos pequeños
estamos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, estamos ante un palpitar, un beat, y esto genera respuestas físicas. Hay una cuestión también, cuando estamos en presencia de la música, hay una cuestión de contagio, hay una cuestión de sincronía rítmica que existe, y es muy notorio con las percusiones, ¿no? Cuando de repente estamos escuchando música de forma consciente o inconsciente y hay un beat claro, marcado por algún bajo, marcado por alguna percusión, uno comienza a moverse de forma involuntaria, ¿no? Empieza a mover la cabeza, uno empieza a mover el cuerpo, empieza a mover la mano, empieza a mover el pie, ¿no? Algunas músicas, en algunas músicas es más claro, como esta cuestión de la respuesta física. Podría asegurar que nadie acá es fan del famoso reggaetón. Sin embargo, es un producto generado para crear una cuestión de contagio en las masas. Algo que caracteriza este género musical es que está construido a partir de un ritmo africano llamado alzak, un ritmo que hace con otro ritmo que le contesta. Son ritmos tradicionales africanos muy antiguos. Cuando uno escucha estos ritmos africanos, uno comienza a moverse. Hay una cuestión de respuesta física, hay una sincronía rítmica, hay una cuestión de contagio. Entonces es interesante lo que sucede de forma involuntaria en este aspecto de la función de respuesta física de la música en la sociedad. Está también la función ritual, los mantras, las oraciones, ciertos cantos, ¿no?, de algunas partes del mundo, la música con esta función ritual. Y la función de integración de sociedades y culturas, que es algo que se da de repente con las fusiones musicales, con los mestizajes sonoros. Si analizamos un poco de dónde vienen nuestras músicas tradicionales mexicanas, ¿no?, que han caracterizado nuestras músicas desde el siglo XIX, inicios del siglo XX, además vienen muchos como de polcas europeas, de valses, ¿no? Y de repente esto se fue a partir de fusiones musicales y de mestizajes sonoros, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como los corridos, lo que conocemos como músicas tradicionales de estados como Oaxaca, ¿no? A partir de estos estudios, los paisajes sonoros en estas áreas, ¿no?, de ciencia, sociedad y arte, se establecen los principios de un nuevo campo interdisciplinario, que es el diseño acústico. Este campo pluridisciplinario es el que músicos, ingenieros acústicos, psicólogos, sociólogos y expertos en otras áreas estudian el paisaje sonoro mundial con el objeto de hacer recomendaciones inteligentes para su mejora. Aquí se reconoce que podemos intervenir el paisaje sonoro de nuestro espacio, el espacio en el que habitamos, para buscar una mejora. En estas prácticas se documentan los aspectos más importantes de los paisajes sonoros, se notan diferencias, paralelos y tendencias, se recogen sonidos en peligro de extinción para generar archivos sonoros, se estudian los efectos de los nuevos sonidos antes de que estos sean lanzados en el entorno, se estudia el simbolismo que los sonidos tienen para el hombre, reúnen e interpretan muestras interculturales procedentes de todas partes del mundo y conciben nuevos métodos para educar al público en lo referente a la importancia del sonido medioambiental. Voy a poner otro paisaje sonoro para escucharlo.
Esto fue grabado en un espacio natural, alrededor de las 8:30, 8 de la noche. Y se escuchan distintas aves. Si revelamos este lugar, fue grabado acá, un lugar llamado Le Tourette, en un poblado llamado Forcalquier, en la Alta Provence, en Francia. Y a 200 metros de ahí, fue grabado este otro paisaje sonoro, pero en vez de a las 8 de la noche, como a las 7:30 de la mañana. La fotografía es del atardecer, pero el audio es de la mañana y el audio fue grabado aquí, como este pequeño jardín. Y hay otra fauna en acción a la que existe en la tarde. Sonoro, es un ambiente urbano. En primer plano se escuchan aves, se escucha interacción con el agua, y en un segundo plano se escucha los sonidos de la ciudad. Fue grabado en este lugar, en la ciudad de Annecy, en el lago de Annecy, en las aguas francesas. El sonido que se escucha de agua podía ser interpretado como muchas cosas si nada más escuchamos el audio, ¿no? Eran dos personas que iban nadando en este espacio del lago, y el tráfico es el que corría de este lado y también aquí del extremo derecho. Ahora bien, ¿qué es lo que yo hago cuando capturo paisajes sonoros? De alguna manera estoy capturando sus paisajes como para generar un archivo personal que después me gusta intervenir, con el que después me gusta trabajar y me gusta contextualizar. Durante pandemia hice una maestría en Educación y Expresión para las Artes, y como proyecto es una tesis llamada Hibridaciones, que fue una propuesta de fusión sonora y visual a partir de música tradicional oaxaqueña. Entonces me fui a Oaxaca a trabajar con una banda tradicional de niños, hacer captura de fotografía, video, audio, y eso terminó siendo una exposición que estuvo en los meses de mayo y junio del 2022 en la capilla Elías Nandino del ex convento del Carmen. Y la intención de este proyecto era acercar la música tradicional oaxaqueña a un público que no suele consumir estas músicas, por desconocimiento, por falta de alcance o por falta de interés. Pero ¿qué sucede si cambiamos, si utilizamos si creamos un nuevo producto artístico que no sea puramente tradicional, ¿no? Y fue interesante lo que se generó con los públicos. Voy a poner un pequeño extracto llamado justamente Paisaje Sonoro, y que es una construcción a partir de distintos paisajes sonoros.
artística a partir justamente de la recolección de paisajes sonoros y cómo incorporando foto, video, collage se puede generar una contextualización de un espacio determinado. Otro ejemplo que quisiera compartirles, un extracto de algunos segundos, es algo que fue detonado a partir de la grabación de paisajes sonoros en este espacio. Este es un puerto llamado Uno, frente a la ciudad de Naoshima y Deshima, en Japón. Y yo me encontraba fascinado porque nunca había estado en un espacio, en una costa, donde todo el ambiente sonoro estuviese construido a partir de parvadas de cuervos. Los parques, las costas, eran cuervos sonando todo el tiempo. Entonces, a partir de la captura de estos ambientes sonoros, de estos paisajes sonoros con cuervos, comencé a generar algunas músicas. Voy a mostrar otro ejemplo de la misma manera, generado a partir de paisajes sonoros, haciendo estas intervenciones y estos cruces entre paisajes sonoros orgánicos, grabados en ambientes determinados, generando o detonando músicas ya construidas de forma intencional. Sonidos ambientales grabados en el metro de Kioto, en los trenes de Kioto. Se empiezan a intervenir justamente con estos toms. Los toms son las percusiones grandes, las baterías. Ahora hablemos de la ecología acústica, un término también abordado por Murray Schafer, que mencionaba que era ecologista también. La ecología es el estudio de la relación entre los seres vivos entre sí y con su entorno. Por consiguiente, la ecología acústica es el estudio de los sonidos en relación con la vida y la sociedad. Entonces, ¿qué sonidos de nuestro entorno queremos preservar, fomentar, multiplicar? Ya de entrada, una escucha activa, una escucha selectiva de un entorno nos ayuda a identificar ciertos elementos, y esto nos lleva a hacer un proceso de selección de elementos que nos generan, como mencionamos en un inicio, cierto bienestar anímico y emocional, consiguiente físico, y que esto ayuda a generar a preservar o a modificar también nuestro espacio sonoro. Si hablamos de restauración, los ecosistemas sustentan todas las formas de vida en la Tierra. De la salud de nuestros ecosistemas depende la salud de nuestro planeta y de nosotros, sus habitantes. En el diseño de las Naciones Unidas por la restauración de los ecosistemas,
Tenemos como objetivo prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos mejorar el ambiente acústico en el que vivimos? Tenemos que reconquistar nuestro paisaje sonoro, devolverle su grandeza. Y para esto, como mencionaba, primero hay que tener la calma para escuchar. Hay que detenernos, hay que ralentizar este ritmo en el que vivimos. Hacer esta escucha activa. Como mencionaba, a partir de esta escucha activa vamos a comenzar a reconocer elementos. Y este proceso será un proceso de sensibilización. Al escuchar, al reconocer. Entonces comenzaremos a valorar los elementos que forman parte de nuestro ambiente sonoro, de nuestros paisajes sonoros, que nos generan precisamente este bienestar. Aquellos que estamos decidiendo preservar. Ahí entra la parte de la valoración y de la concientización. Una vez que generamos esta concientización sobre nuestro espacio sonoro, entonces va a entrar la necesidad de buscar cuidarlo y conservarlo a través de distintas prácticas, ¿no? Habrá quienes hagan capturas, generen archivos, generen obras a partir de estas capturas, de estos archivos sonoros. Habrá quienes hagan dinámicas con su familia, con su entorno, con su sociedad, con los niños, ¿no? Integraciones a estos espacios, escuchas activas. Y todo esto será un acto de restauración. Entonces, un poco... Perdón. Ahí estamos. Tenemos que reconquistar nuestro paisaje sonoro y devolverle su grandeza. Hay que escuchar, reconocer, sensibilizarnos en este proceso, valorar nuestro entorno acústico, nuestro paisaje sonoro, concientizarnos al respecto, para entonces cuidarlo y conservarlo. Y esto será un acto de restauración. Quisiera, para ir cerrando esta conferencia, compartir un fragmento de una música que se hizo el año pasado para celebrar el Día del Bosque de la Primavera, llamado Suelos de Jali. Precisamente una obra a partir de la recolección de paisajes sonoros y de la generación de músicas a partir de elementos orgánicos propios de los suelos del bosque de la primavera, ¿no? Como piedras de jal, frotándose y generando percusiones y demás.
Estas obras que estuvimos escuchando, todas estas muestras, las pueden encontrar si me buscan, como Yoliwani en plataformas digitales. Por ahí pueden escuchar con mayor detenimiento todas estas obras. Y bueno, no me queda más que agradecer por la invitación y por su asistencia. Muchas gracias. Agradecemos en toda la extensión al maestro Yoliwani Gugliel Balzaretti por esta extraordinaria sesión que nos ha presentado y compartido el día de hoy. Más allá del contenido, de la música y los sonidos, la visión creativa que nos presenta nos da una nueva dimensión desde la parte incluso artística, así que le agradecemos compartirnos esta experiencia. Tenemos espacio, por favor, para intervenciones de la audiencia, así que son bienvenidas en sus comentarios. Por favor, muchas gracias por la presentación, me pareció muy interesante, es algo que a mí me gustó mucho. Lo que quería preguntarte sería con relación a los espacios que presentaste, ¿no incluyes la voz? ¿No incluyes voces, solo sonidos? No, sí incluyo las voces. Corte las muestras, tal vez con un poco de anticipación, ¿no? Pero sí, un poco sigo lo que les mostré en esos extractos que mostré un poco, sigo la misma metodología, como primero presentar un ambiente sonoro, comenzar a intervenirlo o a complementarlo con algunos instrumentos acústicos o electrónicos, ir construyendo algo que a mí me gusta denominar como postales sonoras, ¿no? Que es como poco a poco ir haciendo una construcción sí musical, pero a partir de ciertos estados anímicos, ¿no? a partir de ir, es como ir revelando una imagen, ir revelando una atmósfera específica. Y sí, en la mayoría de los casos, en algún momento aparece también la voz. A veces mi voz, a veces voces de otras personas, otros cantantes masculinos o femeninos, que terminan por completar. Quise cortar antes, justamente porque estas muestras, para centrarme más en paisajes sonoros u obras que tuvieran más una libre interpretación. Siento que cuando de repente entra la voz, y esta voz tiene una lírica específica, de repente ya los mensajes son muy directos, ¿no? Por lo que de repente puede transmitir la letra o la poesía ya en la música. Entonces quise cortar antes, justo como por eso, pero sí trabajo con la voz también. Gracias. Hola, buenas noches. Gracias. Entiendo que hay algún grupo de personas que quieren conservar sonidos de la naturaleza, apreciarlos y compartirlos. Y me imagino que habrá otro grupo de gente que quiere integrar sonidos de la naturaleza humana, como John Cage, o ya más modernamente como tú, o como Mundo, que también empezó a hacer grabaciones en Nueva York, ¿no? Y tenemos grabaciones muy tempranas de cómo sonaba Nueva York en los años 40. Pero mi pregunta sería si hay una tercera generación de paisajistas sonoros que busquen no solo hacer música como artistas como tú, sino que busquen diseñar sonidos exprofesos, por ejemplo, puentes que tengan el paso del viento, o por ejemplo hemos visto gente que hace escaleras con las escalas musicales de manera que la gente pueda hacer una melodía o simplemente el sonido caótico. ¿Eso es un movimiento activo? ¿Podemos encontrar más cosas de eso? Sí, es un movimiento activo, y es bien interesante. Creo que como bien lo mencionas, está quienes simplemente generan estos archivos sonoros a partir de capturar paisajes sonoros, está quienes hacemos estas
intervenciones, ¿no? Y a partir del paisaje sonoro creamos como obras artísticas. Y sí, efectivamente hay quienes a partir de la manipulación desde un inicio generan a partir de fuentes sonoras que pueden ser sintetizadores, programación electrónica, que pueden ser algoritmos, que pueden ser MIDIs, que pueden ser o simplemente de un sonido captado, hacer como una intervención, ¿no? Afectarla, ponerle delays, hacer que de repente pasos suenen a otra cosa, ¿no? De cantos de aves suenen a otra cosa. Si es un movimiento activo, yo lo he hecho cuando hago música para cine. De repente, por ejemplo, actualmente estoy trabajando en un largometraje documental que habla sobre los brigadistas que combaten los fuegos en el bosque de la primavera, que combaten los incendios en el bosque de la primavera. Entonces, algo que yo estoy haciendo ahí, que está siendo nuevo para mí, es es que en este caso sigue siendo intervención, ¿no? Porque si agarro como ciertas fuentes sonoras naturales como el fuego y demás y hago que suenen a otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa si hago que suenen como trompetas, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta dónde puedo estirar, hasta dónde puedo modificar una fuente sonora para que suene algo completamente diferente? Que suene a un sintetizador tal vez, pero son hojas de árboles, ¿no? Entonces yo un poco he tenido como guiños haciendo esas experimentaciones como en el cine para que tenga un sentido para mí también, un sentido emocional para mí. Siento que si estoy musicalizando incendios en el bosque, para mí no es suficiente sentarme y generarlo con un sintetizador, ¿no? Puede sonar un sintetizador, pero para mí tiene un sentido emocional y ciertos fundamentos. Si eso que suena como sintetizador, como fuente, viene del crujir de la madera al momento de estarse quemando, ¿no? Pero sí, como bien mencionas, hay personas que generan todo de forma sintética y generan estos ambientes sonoros, estas músicas electroacústicas, tal vez a partir de fuentes sonoras extrañas, ¿no? Sí, es como un campo de la experimentación sonora que sí, está bien interesante, como mencionas, ¿no? Y de repente, no nada más en las fuentes sonoras, sino también como en la mezcla, ¿no? de los espacios, ¿no? Que de repente entras a un lugar donde tienes un montón de bocinas y tienes estas fuentes sonoras extrañas, ¿no? Y justamente te generan ciertos estados anímicos sí. Gracias. Pero sí, creo que sí es un espacio, sí es un movimiento activo. Creo que a mí me ha tocado presenciar más que nada como en espacios expositivos, ¿no? Como en museos e instalaciones sonoras. Por favor. Gracias por la exposición, muy interesante por el ámbito de todo lo que tiene que ver con lo acústico. Me tocó, bueno, la primera vez que tuve yo un poco como biólogo, a principios de los 90, un día mi papá llega a la revista National Geographic, en inglés, y viene una promoción de una guía de campo, pero con un LP, bueno, flexible, pero como si fueran LPs de entonces, no rígidos, con sonidos de aves, justamente como apoyo de la guía, ¿no? Y en cambio ahorita ya pues son más comunes que hay, ya ahora los jóvenes que son más cibernéticos que yo, pues traen hasta la guía de campo de aves en el cerro con los sonidos, hablando de sonidos de aves, ¿no? O sea, me acordé por lo de los cuervos. Entonces, pues cómo, pero aquí se me hace muy padre la plática, es por otros aspectos que se puedan, como me han dicho, visualizar en el aspecto de la acústica. Gracias. Muchísimas gracias. El doctor Arturo Curiel Ballesteros nos trabajó de hacer una reseña y una retroalimentación de esta etapa. Sí, como no. Le agradecemos su comentario. Sí, muchas gracias. Bueno, solamente quería tomar la palabra en esta cuarta y última sesión en el mes del medio ambiente. Es decir, realmente fue un gusto para mí que nuestro presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía Estadística
el maestro Alberto Ortega Solís me haya pedido que pudiéramos organizar durante el mes de junio precisamente algunas sesiones para poder estar en sintonía con esta común unión en términos de pues, todo el planeta alrededor de una reflexión sobre el ambiente que tenemos y del cual dependemos. En ese sentido, bueno, ustedes lo saben, el Día Mundial del Medio Ambiente se empieza a desarrollar desde 1973, a partir de conmemorar la primera gran cumbre sobre medio ambiente, el medio ambiente humano, ¿sí? Y entonces en ese sentido retomamos en principio estas 4 sesiones. Cuando me dijo nuestro presidente 4 sesiones, yo me imaginé como una mesa, la mesa de la Benemérita, soportada por cuatro puntos importantes, y tomamos el lema de este año, que tiene que ver mucho con una reflexión importante sobre la parte de lo que tiene que ver con el tema de la sequía. Es decir, sin lugar a dudas, somos parte de la naturaleza, pero también somos parte del ciclo hidrológico, ¿no? Algo que nos decía inclusive nuestro vicepresidente es que nuestras células de nuestro cuerpo, 80% son agua, ¿no? Y entonces ese fue parte también de una sintonía de estas 4 sesiones. La primera sesión, la doctora Garibay nos hizo recordar de alguna manera que durante el siglo XX, recién el que acaba de terminar, bueno, el pasado, no decía que acaba de terminar el pasado, realmente el desastre natural, entre comillas, que mató más seres humanos en el planeta fue la sequía, fue la pérdida del agua, el acceso al agua, ¿sí? Entonces, de alguna manera es algo que sigue siendo parte de la incertidumbre de nuestra vida cotidiana, ahora en este siglo. En la segunda sesión nos dimos cuenta que hay cambios globales. Digo, cuando hablamos de cambios globales, como la parte de la desertificación de la tierra, el cambio climático, lo que tiene que ver con inclusive la pérdida de biodiversidad, la pérdida de formas de vida, tiene que ver con la presencia del agua o la ausencia de la misma en el momento en que decidimos podernos a entrar a un esquema de una pérdida de estos recursos. Y las últimas 2 sesiones precisamente era con la intención de decir por dónde podemos actuar. Y de alguna manera en la sesión pasada la doctora Lisette, una invitada, una educadora, nos hablaba de la importancia de la educación, de una educación que puede ser técnica, pero que no es suficiente que sea técnica, sino es una educación que tiene que ver con valor del ahorro y valores de otro tipo, inclusive morales, que pueda llevarnos realmente a tener un cambio en nuestra forma de vida, para poder establecer de nueva cuenta unas nuevas relaciones con el planeta que vivimos y el planeta que está a nuestro cargo al final de cuentas. Y bueno, la sesión de hoy me gustó mucho también porque este año en particular las Naciones Unidas en el Día Mundial del Medio Ambiente metió la música como uno de los referentes importantes. Regularmente hay mensajes científicos, regularmente hay expresiones artísticas pero gráficas, y este fue el primer año en que metió toda una serie de música de diferentes partes del mundo relacionada con la parte de buscar conciencia sobre esto. Y me gustó mucho una de las primero agradezco a Yoliwane que haya aceptado estar aquí en esta sesión, porque realmente la Benemérita se pone en la vanguardia en esta nueva forma de abordar el Día del Medio Ambiente a nivel mundial por parte de Naciones Unidas, que es incluyendo la parte auditiva, musical, no sé cómo llamarla ahora, pero lo que sí me queda claro es que también esta pregunta que escuchamos hoy, ¿qué tipo de sonidos queremos conservar? Cuando yo me hice esa pregunta a la hora de estar escuchando a Yoliwane, me respondí, una de las cosas que quiero seguir escuchando es el agua precisamente, ¿no? Porque el agua es algo que nos relaja, el agua es algo que está presente en nuestras mejores emociones. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cierren los ojos un momento y recuerden cuál ha sido uno de los momentos más emocionantes, más emotivos, más significativos de su vida. Y regularmente va a estar ahí el agua, en forma de una cascada, en forma de una cumbre nevada, en forma de un lago, en forma de navegar en el mar, en la de un beso muy importante que vimos en nuestra vida. Ahí estaba presente también el agua. Entonces, sin lugar a dudas, algo que queremos recordar va a ser
y que tenemos que cuidar y que tenemos que conservar ese sonido del agua. Y bueno, con eso espero haber cumplido con la misión que nos dio el presidente en reunir en este esfuerzo mundial a la Benemérita, poder escuchar, reflexionar, pero también identificar áreas de actuación. ¿Sí? Muchas gracias a todos por su presencia durante este mes. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias al doctor. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro Yoliguani Curiel Balzaretti por la participación con la conferencia Paisajes Sonoros para la Restauración. Guadalajara, Jalisco, 25 de junio del 2024, y firma el maestro Alberto Ortega Solís, presidente, y el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario. Le hacemos entrega y muchas gracias por su participación. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, el doctor Eduardo Velasco Briceño y el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Muchas gracias por venir. Los invitamos a las siguientes actividades. El próximo martes 2 de julio, en punto de las 20 horas, conferencia 1864-2024, a 160 años de la lucha de dos proyectos de nación, República e Imperio, a cargo de nuestro consocio, el maestro Isaí Hidek Tejeda Vallejo. Para seguir conversando con nuestro ponente, los invitamos a un convivio que se ofrecerá en el Salón Cantingo, no sin antes solicitarle a nuestro vicepresidente realice la clausura de esta solemne sesión académica. Declaramos formalmente clausurada la sesión correspondiente al 25 de junio de 2024. Muchas gracias por su asistencia.